Bien, ahora dijimos que otro método de obtención, cuando hablamos en general de aminas, era la síntesis de Gabriel, que ya es específica, la vamos a ver ahora en detalle, y dos reacciones de transposición, que dijimos que íbamos a ver la transposición de Hofmann y la transposición de Cope. Ahora vamos a ver en primer lugar la síntesis de Gabriel. En el caso de la síntesis de Gabriel, obtengo la amina primaria sin ningún problema de obtener como reacciones secundarias, aminas secundarias o terciarias. El reactivo en el caso de la síntesis de Gabriel es la ftalimida. Esta que ustedes tienen acá se llama ftalimida. ¿Sí? Es una, si ustedes se fijan, no sé qué tipo de función es porque es un nitrógeno, es una imida, claro. Se llama imida, por eso es la ftalimida que viene del ácido ftálico, donde ustedes tienen un nitrógeno entre dos grupos carbonilo. Cuando fíjense que este hidrógeno es un hidrógeno más ácido que el hidrógeno habitual que ustedes pueden tener en una amina o en una amida, porque las imidas, fíjense, este nitrógeno está entre dos grupos carbonilo. Entonces, en presencia de hidróxido de sodio, yo puedo abstraer sin ningún problema este protón, generando el correspondiente anión. Si yo lo trato con hidróxido de potasio, voy a formar, como en este caso, la N-potasio, N porque está sobre el nitrógeno, el potasio porque la carga negativa está sobre el nitrógeno, N-potasio ftalimida. ¿Sí? Bien. Esta sal que yo formé con el hidróxido de sodio va a ser mi nucleófilo. Este nucleófilo va a reaccionar con el halogenuro de alquilo correspondiente, de acuerdo a la amina que yo quiera obtener. Porque ustedes, los ejercicios que van a hacer en el seminario, es al revés, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que obtener una determinada amina. Entonces, ustedes van a tener que elegir el halogenuro de alquilo en función de la amina que ustedes quieran obtener. Por ejemplo, en este caso, elijo como halogenuro de alquilo el cloruro de bencilo, ¿sí? Que es un primario. Lo que voy a obtener es una amina primaria, ¿verdad? Entonces, la ftalimida, como nucleófilo, va a atacar a este carbono electrofílico, observen, el ataque recordemos que siempre es del nitrógeno al electrófilo, generando la N-benzilftalimida, con un rendimiento, fíjense, del 74%. Esta que ustedes tienen acá ya no es un nucleófilo, entonces yo puedo detener la reacción ahí sin ningún problema. Entonces, una vez que yo tengo Patri, te muteaste. No, no se te escucha. Patri, estás muteada. ¿Ahora estoy bien? Ahora estás bien. Bien. No Volví sé a por qué. decir. No sé qué habré tocado, viste, queriendo sacar todo lo que me había aparecido de la pantalla y quedé muda. Bueno, entonces, el producto entonces que tenemos de la reacción, que es esta, la N-benzilftalimida, también es una imida. Nada más que acá ya no tenemos el hidrógeno, sino tenemos un grupo R. Entonces, si yo quiero hidrolizar los dos enlaces amida y liberar la amina primaria, tengo que utilizar un ácido o una base acuosa. Bueno, generalmente se puede utilizar un ácido o una base acuosa, pero lo más eficaz para esta reacción, que es la síntesis de Gabriel, por eso es lo que se usa, es utilizar hidracina. Se utiliza hidracina, ahora cuando veamos el mecanismo vamos a verlo, se utiliza hidracina, que la hidracina creo que ustedes la conocen también, porque también la vimos en la adición al carbonilo, son dos nitrógenos unidos, dos grupos NH2 unidos entre sí. Entonces, cuando yo trato esta N-benzilftalimida con hidracina, me genera acá, en esta parte, la amina primaria,
y este anillo que es un naftal hidracida, que después vamos a ver cómo se recupera la ftalimida para volverla a usar. Los halogenuros de arilo, si en lugar de bencilo yo hubiera utilizado de arilo, no se pueden convertir en arilaminas con la síntesis de Gabriel. ¿Por qué? Porque no son buenos para una SN2. Entonces no me van a servir. Recordemos que es una SN2. Ay, no me digas que no puse el mecanismo de la síntesis de Gabriel. No. Bueno, ustedes buscan el mecanismo de la síntesis de Gabriel. Se me tiene que haber borrado o lo tengo que haber borrado sin querer. Pero no importa, porque está en absolutamente todos los libros, del primero al último, el mecanismo de la síntesis de Gabriel, o tal vez tengan que proponerlo en algún ejercicio del seminario y por eso lo haya sacado. No lo sé, pero es tarea de ustedes buscar el mecanismo. Es simple, el mecanismo. Buscar ustedes el mecanismo de la síntesis de Gabriel. Ahora vamos a ir a las dos transposiciones, que son la transposición de Hoffman, que dijimos que íbamos a ver, y la transposición de Cope. Vamos a empezar por la transposición de Hoffman. En general, la reacción es la que ustedes tienen acá. Parten de una amida, ¿no es cierto? Esa amida se oxida con bromo o con cloro en presencia de hidróxido de sodio y se obtiene la amina y da como resultado dióxido de carbono. Fíjense por qué es una transposición. Es una transposición porque fíjense que lo que forma la amina es este R que está acá, con este NH2, que está acá, y lo que se va a liberar es el dióxido de carbono. O sea que hay un cambio en la posición de los átomos, por eso se llama transposición. Hay algo que se cambia de lugar siempre en las reacciones de transposición. Entonces, aquí sí vamos a ver el mecanismo, porque acá tiene sentido porque las reacciones de transposición siempre son mucho más complejas para entender que las reacciones de sustitución directamente. Entonces, dijimos en medio alcalino tiene que ser esta reacción. ¿Por qué? El oxidrilo lo que hace es abstraer en el mecanismo, ¿no?, propuesto un protón de la amida, generando lo que vamos a llamar ion amidato y agua. Ese ion amidato, que tiene carga negativa, polariza la unión del halógeno, atacando al bromo o cloro con densidad positiva y generando el contraión. Entonces, lo que me queda acá es que sobre el nitrógeno ustedes tienen unido un halógeno. Hasta acá está bien, es simple la reacción. ¿Hasta acá se entiende? Bien, una vez que tengo este halo imidato, ¿sí?, el oxidrilo abstrae el segundo protón, como ustedes pueden ver acá, formando el anión, como habíamos formado al principio cuando se realizó la abstracción del primer protón. Una vez que tengo esto, se elimina el haluro como grupo saliente. Entonces, el haluro como grupo saliente se lleva la carga negativa y me queda este nitrógeno que tiene dos pares de electrones libres, se llama nitreno. Por eso dice que lo que se forma es un acilnitreno. Y acá fíjense cómo ocurre. Este par de electrones va a pasar a formar una doble unión carbono-nitrógeno, ¿sí? Pero todavía le queda un par de electrones libres. Y este R, que está acá, ¿no es cierto?, con su par de electrones que tiene acá en esta unión, pasa acá al nitrógeno, formando lo que se llama un isocianato. Siempre son difíciles de entender las reacciones de transposición, así que bueno, es cuestión de practicarla y de entenderla, pero fíjense, acá se forma la doble unión y este se transpone con su par de electrones acá, entonces les queda un isocianato de alquilo. Este isocianato de alquilo que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto?, se puede hidrolizar con agua, entonces,
por hidrólisis de los isocianatos, que lo vamos a ver en las próximas clases, cuando veamos otros compuestos nitrogenados, por hidrólisis del isocianato, o sea, el agua ataca este carbono, lo que se obtiene, fíjense, es un ácido carboxílico que para este lado tiene un NHR. Estos ácidos se llaman ácidos carbámicos. Estos ácidos, ¿no es cierto?, si nosotros calentamos, tienen la particularidad de que se descarboxilan fácilmente, perdiendo dióxido de carbono. Entonces se libera dióxido de carbono, que es la fuerza impulsora para que la reacción ocurra, y se obtiene la amina primaria, a través de esta reacción que se llama transposición de Hoffman. Si uno tiene el isocianato, la reacción es mucho más fácil porque lo único que hace para obtener esa amina, que es lo que generalmente uno hace en el laboratorio si consigue el isocianato, es este último paso. Bueno, mastíquenlo, mírenlo en profundidad ustedes en su casa. Cuando termina la clase, recuerden que ustedes cuando termina la clase tienen un rato y pueden, porque no sé si hoy analítica empiezan a las 10 o a las 11, así que van a tener un ratito como para poder masticar esto y hacerlo antes del seminario del viernes, para cuando el viernes ustedes lleguen al seminario. Daniela me contó que en realidad ella le está resolviendo todos los seminarios, lo cual a mí no me parece mal. De hecho, no le vamos a subir los seminarios resueltos porque a raíz de eso me dijo Daniela que ella los estaba resolviendo todos, entonces no tenía ningún sentido que subiéramos los seminarios resueltos, pero yo se los digo por experiencia y para que ustedes reflexionen, a ustedes no les sirve de mucho que Daniela les esté resolviendo todos los seminarios,